Bienvenidos a nuestro estudio misiológico. Esta es la quinta presentación dentro de la serie que estudia el libro de los Salmos. El título para hoy es Cantando el cántico del Señor en tierra extraña. El versículo tema es ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Esto está en Salmo 137, versículo 4, y es un versículo corto en sí. Ahora, el Salmo 137 es conocido como el cántico del cautivo. Describe su abatimiento, su incapacidad para cantar alabanzas a Dios porque su templo fue destruido y estaban cautivos en Babilonia. Hay una parte de este salmo que los enemigos de Dios utilizan para, según ellos, demostrar que según su apreciación, Dios es cruel, etnocéntrico, sanguinario e intolerante. Por eso es muy importante tener en cuenta el contexto no solo del libro de los Salmos, sino de los otros 65 libros que junto con los Salmos forman la Biblia. Allí se describe el carácter de Dios de manera consistente. Antes de que se me olvide, quiero recordarles que compartan este video, le pongan un like, un pulgar arriba y se suscriban. Sí, somos el único estudio misiológico en Internet y queremos llegar a mucha más gente. Mientras no recalibremos nuestra brújula moral con la misión que el Señor nos encomendó, vamos a seguir en este planeta que cada día se vuelve más hostil para todos. No es el plan de Dios que sigamos desconectados de su misión. Regresando al Salmo 137. Un buen número de comentaristas bíblicos opinan que parte de la razón por la cual los hebreos se resistían a cantar en tierra ajena es porque los cantos, los salmos que ellos utilizaban, eran parte de la adoración a Dios en el templo y en todo momento. Eran parte de la adoración a Dios. Y hasta cierto punto tenían razón al no querer combinar lo sagrado con lo secular. Respecto a la expresión tierra extraña, lo que pasa es que cuando llegamos a un lugar en el que se habla otro idioma, se tienen otras costumbres y muchas otras diferencias, pues nos es extraño a cualquiera de nosotros. Es más, en el caso personal, antes de que un servidor aceptara la generosa propuesta de Dios, a mí no me parecía este mundo extraño, era todo lo que yo conocía, pero a medida que uno se empapa de la atmósfera del cielo, llegamos a sentirnos ajenos, desconectados, extraños con este planeta. Éramos parte de este mundo, compartíamos sus valores, sus aspiraciones, sus reglas, sus costumbres, su forma de mirar la realidad. Pero cuando nos enteramos del plan original, o sea, lo que hemos dicho acá, la parte uno de la Biblia, Génesis 1 y 2, nos damos cuenta que estamos viviendo en la parte 2 de la historia de este mundo, lo cual, como hemos dicho también, cubre de Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, y que tan pronto como le permitamos que restaure su imagen en nosotros, vamos a darnos cuenta de que no existe nada más importante que el compartir con el mundo quién es Dios. Esto es la proclamación del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo que permitirá que Jesús regrese por nosotros. Y entonces comience la parte 3, que viene a ser Apocalipsis 21 y 22. No olvidemos que tenemos el ejemplo de Jesús. Él dejó su morada celestial para venir a un mundo extraño y hostil. Él cumplió su misión, nos dejó el ejemplo, nos muestra el camino y nos invita a colaborar con Él. Ya no somos únicamente rescatados, redimidos, sino hemos sido promovidos a agentes especiales en el reino de Dios. La razón por la que la Biblia también es conocida como la palabra de Dios es porque mayormente allí Dios habla al ser humano. En el libro de los Salmos es un poco diferente. No solamente Dios nos habla allí,
sino también el ser humano, nosotros, hablamos con Él. Es una conversación de dos vías. Resulta interesante ver cómo aún en nuestros días, 3000 años después de que se escribieron los Salmos, la mente humana se hace preguntas como las que se reflejan allí, preguntas que tienen que ver con el carácter de Dios, cuestionamientos como ¿por qué permitió Dios el mal? ¿Por qué permite que el inocente sufra? ¿Por qué la persona que hace mal a menudo aparentemente prospera? O sea que las promesas de Dios han fallado. El contexto histórico en el que se escribieron los salmos era bajo una monarquía dirigida por Dios. Eso es muy diferente a lo que tenemos en la actualidad. Consecuentemente, el carecer de una comprensión clara de la gran controversia puede llevar a cualquiera a pensar que la Biblia es solamente un libro de historias antiguas. Y claro, como tenemos que dar a conocer el carácter de Dios como parte del Evangelio, tenemos que ser capaces de explicar la controversia, la gran controversia entre el bien y el mal, de manera que apele a las mentes del siglo XXI. Cuando analizamos, nos damos cuenta que no es tan difícil. Dios es el autor de la realidad, la única fuente de la vida, y Él es amor. El amor, para ser realmente amor, necesita ser libre. Dios creó seres con libre albedrío, o sea, la capacidad de decidir por sí mismos el amar o no, el confiar en Dios o no. Lucifer, un ángel cercano al trono de Dios y con una de las funciones más elevadas, como su nombre lo indica, era un ángel portador de luz. Lamentablemente, él codició la posición de Dios e inició una campaña de difamación contra él. Voluntariamente ignoró el hecho de que el amor propio siempre lleva a la autodestrucción. Por medio de mentiras y murmuraciones, arrastró con sus ideas a la tercera parte de los ángeles del cielo. Luego quiso tomar el reino de Dios por la fuerza y fue echado de allí. De esta manera, Lucifer ahora ya es Satanás. La palabra quiere decir adversario o difamador. No murió inmediatamente. Si hubiera ocurrido así, el resto de los habitantes del universo hubieran tenido dudas y tal vez adorado a Dios por miedo y no por amor. Y recordemos, amor es el sistema operativo del cielo. Génesis 1 y 2 registran cómo el plan original de Dios al crear a Adán y Eva era que vivieran felices eternamente. Les proporcionó un lugar deliciosamente bello y solamente les dio una instrucción, que no consumieran del fruto de cierto árbol. Lamentablemente sabemos la historia. Satanás engañó a Eva y vemos todas las consecuencias que se registran en Génesis 3. Desde allí, desde el capítulo 3 de Génesis hasta Apocalipsis 20, nos damos cuenta de cómo Dios ha ido guiando a la raza humana para que salga de este laberinto que nosotros llamamos vida. Mientras tanto, el príncipe de este mundo muestra el tipo de gobierno que buscaba imponer en el universo. Si Dios hubiera permitido la autodestrucción de Lucifer, el resto del universo le hubiera adorado por miedo, por temor, no por amor. Dios permite que el mal siga su propio curso y muestre sus resultados en este planeta infectado por la rebelión del adversario. Dios no gana la gran controversia por la fuerza, sino por el poder del amor. No solo transforma la vida de los que le conocemos, sino que al restablecer su naturaleza en nosotros, nos convertimos voluntariamente en sus agentes, a fin de comunicar las mejores noticias que cualquier mensajero pudiera llevar: el amor de Dios, que Dios es la verdad, y también la rectitud de Él, su justicia.
Lo mejor de todo es que tan pronto como cada ser humano haya sido informado, de manera que haya tenido la oportunidad de aceptar o rechazar la oferta de Dios, Él vendrá a llevarnos a casa. Esto es el primer paso en la restauración de todas las cosas a como eran antes de que Adán y Eva decidieran apartarse de Dios. Hemos sido liberados para tener el privilegio de ser parte del equipo que comunica la verdad acerca del carácter de Dios. Es por eso que necesitamos entender, más allá de cualquier otra duda, la realidad de este conflicto cósmico. De lo contrario, podemos ser tentados a considerar la Biblia tal vez como un libro antiguo con relatos irrelevantes para nuestro tiempo. Con esta perspectiva en mente, nos queda claro que aun cuando parezca que el mal está avanzando y prosperando, es solamente algo temporal, etéreo y vano. En algunos círculos se habla de la perfección del carácter cristiano, y eso, puesto en términos fáciles de entender, simplemente se refiere al permitir que Dios nos restaure, que lleve a cabo ese cambio de corazón, quitarnos el corazón de piedra que tenemos y poner en su lugar el corazón de Dios, un corazón sensible a las necesidades de otros. Allí, en el libro de los Salmos, encontramos algunos que reflejan una situación crítica, ya sea por enfermedad o por alguna otra amenaza inminente. Al leer y estudiar estas oraciones, podemos ver que si bien este problema se hace manifiesto, queda claro que la confianza del salmista es la respuesta al problema. Eso, además de inspirarnos, debiera movernos a la acción también. En ocasiones, un momento difícil puede permitir que analicemos nuestra situación y hagamos ese camino de vuelta a Dios, ese teshuvah de regreso a Dios. Para quienes tenemos el privilegio de conocer al Señor, la manera en la que reaccionamos cuando enfrentamos la enfermedad o la desgracia puede enseñarle a otros cuán poco o mucho confiamos en Dios. Al manifestar una fe, una confianza robusta, el nombre de Dios, o sea, el carácter de Dios, llega a mostrarse a otros más claramente, de manera que ellos también lleguen a ser inspirados en Él. Si solamente nos quedamos con las quejas que se manifiestan en el libro de los Salmos, tendríamos una perspectiva parcial. Sin embargo, al leer otros libros, como el de Job, allí nos damos cuenta que el diablo tiene cierto grado de control como parte del desarrollo de la gran controversia de la cual hablábamos hace un momento. Es importante destacar que Dios respeta nuestra libertad. Si decidimos no hacer lo que Él nos dice de una u otra manera, estamos decidiendo permanecer aquí en este planeta y, consecuentemente, estar sujetos a una cantidad mayor de sufrimiento. Eso no es el plan de Dios. Puede ser el nuestro, pero no el de Dios. Leemos en la Biblia cómo Jesús, quien era inocente, padeció en la cruz por causa nuestra, cómo llevó la carga del pecado de toda la humanidad, algo que nadie de nosotros puede llegar a sufrir. No podemos ni debemos darnos el lujo de seguir jugando con la misión que Dios nos ofrece. No solo nuestra negligencia le causará mayor dolor, mayor pena al corazón de Dios, sino que también nuestra propia demora nos hará sufrir mucho más. Respecto a la pregunta, ¿dónde está Dios? En el Salmo 139, del 7 al 12, se nos ofrece una clara respuesta. Él está con nosotros para fortalecernos. Por otro lado, aquellos que no conocen a Dios son los que preguntan, ¿dónde está tu Dios? Por eso es importante nuestra relación amistosa con Dios. No podemos ignorar que Dios es el que nos sostiene y permite cada uno de los latidos de nuestro corazón. Aprovechando esto, cada ciclo cardíaco se compone, ¿verdad?, de un diástole y un sístole.
Para que esto ocurra, se requiere de 5 señales eléctricas que se muestran en la gráfica del electrocardiograma, como los puntos P, Q, R, S, T. Y eso es a lo que Dios proporciona. Esas señales eléctricas en el momento adecuado son parte del don de Dios al permitirnos estar vivos. Ahora, ya hemos comentado cómo antes, en algunos salmos, encontramos que el escritor del salmo expresa perplejidad al percibir que Dios no está con ellos. Por eso es importante que tengamos una perspectiva definida. No olvidar que aún el hecho de que lleguemos a manifestar cualquier pensamiento es resultado de la provisión divina, de la función de la vida que Dios nos está dando. Si llegamos a tener siempre presente en nuestras mentes, entonces lo que tenemos que hacer es perseverar, continuar, no darnos por vencidos. Sabemos que nuestro corazón, de manera natural, está inclinado a apartarse de Dios. Solamente a medida que le permitimos que nos restaure, vamos a ir desarrollando esa inclinación, esa recalibración de acuerdo a la naturaleza de Dios mismo. Eso se manifiesta, por ejemplo, en la parábola del amigo inoportuno que leemos allí en Lucas 18 del 1 al 8 y en la enseñanza de esa parábola que dice que debemos orar siempre y no desanimarnos. Aun cuando uno llegue a sentir que Dios no está presente, eso es solo un sentimiento, algo en nosotros. Pero afortunadamente contamos con un cerebro, con una mente que Dios nos ha dado. Es allí cuando utilizamos esa mente para recordar todas las cosas que Dios nos ha dado, de lo que nos ha librado. Ahí podemos repasar la evidencia que Él nos ha mostrado a lo largo de nuestras vidas. Podemos recordar su amor, sus bendiciones y todo lo demás que hemos recibido y cómo hemos ido comprobando que Dios realmente está cuidando de nosotros. Se dice que el conocer nos ayuda, pero el saber utilizar ese conocimiento es lo que constituye la sabiduría. Y eso es lo que hace la diferencia. Poniéndolo en palabras simples, la comunicación con Dios debe ser continua e ininterrumpida. No importa bajo qué circunstancias estemos pasando. Eso es parte del mantenerse plenamente conscientes de la presencia de Dios. Como parte de estos salmos de lamento está la pregunta: ¿acaso su promesa, su gracia, su amor superabundante se ha extinguido o peor, ha desaparecido? Si recuerdan, la semana anterior dedicamos un espacio para comentar el hecho de que el saber que Dios no cambia constituye buenas noticias para quienes creemos en Él. Y es que mientras sigamos en este mundo, es posible que lleguemos a albergar ideas ilógicas, como la de que Dios puede cambiar o dejar de querernos. Y eso puede convertirse en un tormento para nuestras mentes si permitimos tal pensamiento. Eso no es nada nuevo. En el capítulo 3 de Génesis vemos como la duda es parte de las herramientas del adversario. Por eso es que se nos dice que nos mantengamos en constante comunicación, dicho de otra manera, en comunión con Dios. De esta forma, nuestra confianza en Él crecerá como resultado de hacer esto. Es bueno recordar esta frase que nos dice que no tenemos nada que temer por el futuro, excepto si olvidamos la manera en la que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en el pasado. Una herramienta de la que poco se habla es la de llevar un registro tanto de las peticiones que hemos hecho al Señor como de las respuestas que Él nos ha dado. Alguien dijo que el mejor devocional es aquel que tú escribes, en el que están registradas las veces que Dios ha respondido a tus oraciones. En el Salmo 37:3 se nos da una receta para evitar caer en tentación.
Leemos que hay que confiar en el Señor, hacer lo que coincide con su voluntad, o sea, hacer lo que es correcto. Hay que cumplir nuestra función en donde estemos y de esta manera continuamente alimentarnos de la maravillosa fidelidad de Dios, o sea, recordar todo lo que Él hace por nosotros. Como consecuencia de esto, aparte de gozar, de disfrutar de shalom, de esa paz mental que sobrepasa nuestro entendimiento, vamos a tener nuestra mente alineada con la mente de Dios, con el corazón de Dios. Entonces, nuestros deseos van a coincidir con la voluntad de Él. Esa dirección en la vida es lo que se conoce como rectitud. La palabra original para dirigirse a los justos, o sea, los que andan en el camino recto, es ha-sadikim. Estos sadikim, o estos que andan en el camino recto, pueden llegar a sentirse chasqueados cuando miran la aparente prosperidad de los enemigos de Dios. Después de todo, todavía este es el reino de Satanás. Posiblemente el salmista no contaba con todos los elementos que ahora están a nuestra disposición de este lado de la historia. Si alguna vez pasa por nuestras mentes la idea de que, bueno, tal vez convendría tirar la toalla, darse por vencido e ir con la corriente, tenemos que analizar qué clase de idea es esa. ¿Acaso estoy celoso del bienestar aparente que disfrutan los que no sirven a Dios? ¿O tengo envidia de ellos? ¿O dudo de que Dios es la verdad? Eso nos ayudaría a darnos cuenta de cuán absurdo es ese pensamiento. Ese patrón se presenta allí en el Salmo 73. Los primeros 20 versículos describen la situación de confusión mental del salmista, para luego, en el versículo 22, reconocer lo absurdo, incoherente e ilógico de tal idea. Ya en el Nuevo Testamento, Pedro hace referencia al temor de Jehová, que ya hemos dicho acá, a lo que se refiere es a una reverencia primordial, a un respeto supremo, un monitoreo continuo de nuestra conexión con el cielo. O sea, nosotros mismos estamos monitoreando nuestra conexión con el cielo. Allí mismo, en ese salmo, el 73, menciona cómo el conocer, el entender los elementos del santuario, el funcionamiento del santuario, ayudó al salmista a reconocer que el gobierno de Dios, su amor, la norma con la que se rige el universo, nos proporciona una perspectiva clara de lo que ocurre aquí, ahora bajo el gobierno del enemigo de las almas. Y es que la realidad genuina es aquella que siempre considera a Dios como parte fundamental de la ecuación de la vida. No se puede captar solamente con lógica humana, sino por medio del discernimiento espiritual que Dios nos ofrece. Y es que como hijos del Altísimo, se nos ha invitado a ser representantes de Cristo en la tierra, a mostrar la bondad y la misericordia de Dios al mundo. Así como Jesús nos ha revelado el carácter verdadero del Padre, nosotros hemos de revelar a Cristo al mundo. Hemos de hacerlo con aquellos que no le conocen. Hemos de demostrar su amor para con nosotros. Puede que encontremos gente que no haya leído la Biblia, que no haya escuchado la voz de Dios a través de sus páginas, o que simplemente no haya percibido el amor de Dios en la naturaleza. Pero como representantes de Jesús, tenemos el honor de que por nuestro medio ellos lleguen a captar la bondad de Dios, de manera que decidan unirse a su causa y escojan el camino de la salvación. Ahora, nosotros, como agentes de Dios, portadores de su luz, hemos de evitar dar una representación falsa o incoherente de lo que constituye ser parte de su equipo. Si no permitimos que Dios nos transforme, no vamos a disfrutar el gozo del Señor. Eso se hará evidente
en nuestras expresiones faciales y apariencia. Correremos el riesgo de dar la impresión de que Dios no se complace en tener felices a sus hijos. Si llegáramos a caer en esa trampa, estaríamos dando un testimonio falso en contra de nuestro Padre Celestial. Ya vimos que cantar los cánticos del Señor nos ayuda a mantenernos conectados con Él. Y el estar conectados con Él es algo que no debe de ser temporal o intermitente, sino continuo y pleno, no dependiente de las circunstancias. Si en algún momento alguien se pregunta, ¿cómo voy a cantar el canto del Señor en tierra extraña? Hay que tener claro que Dios está a punto de poner final al problema del mal y de que por medio de nosotros, parte del equipo, se cumplirá la última profecía bíblica, la cual dice que el Evangelio ha de ser llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo antes de que venga el fin. Sí, el cumplimiento de esa profecía está en nuestras manos. El ver o escuchar que la soberanía de Dios es desafiada por sus enemigos en la sociedad contemporánea no debiera sorprendernos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, leemos quién es el Dios de este mundo. El enfrentar la duda en cuanto a las declaraciones de Dios, y hago la aclaración de que utilizo la palabra declaraciones en lugar de la palabra promesas, porque las declaraciones son reales y no están sujetas a duda. El significado de la palabra promesa en nuestro diario hablar significa algo que no es muy seguro. Bueno, decíamos que el enfrentar la duda en cuanto a las declaraciones de Dios, el permitir que esa duda asalte nuestras mentes, puede mostrarnos de que no estamos utilizando el equipo completo que Dios nos ofrece. Cuando estudiamos los temas del libro de Efesios, que están aquí en esta lista de reproducciones de este mismo canal, hablamos de aprovechar cada componente de esta armadura cristiana. No podemos vivir exitosamente en el Señor si solamente estamos tratando de sobrevivir, en lugar de tomar todo el equipo que se nos ofrece y seguir las instrucciones que Jesús nos da. Puede ser que alguien mire a Dios solamente como un genio que está para atender todos nuestros deseos y caprichos y deje de confiar en Dios cuando no recibe lo que pide. El buscar la felicidad por razones egoístas, o sea, fuera del plan de Dios, solo conduce al chasco, la insatisfacción, el infortunio y la ruina espiritual. Y es que tenemos que reunir todas nuestras facultades físicas y mentales, dirigirlas hacia Dios, de manera que aun cuando pasemos por dificultades, no nos desanimemos y mucho menos fracasemos. El conocer y confiar en Dios es lo que nos va a permitir seguir avanzando hasta el día en el que le veamos físicamente venir en las nubes de los cielos. Si queremos que nuestra confianza en Dios aumente, aparte de conocerle, tenemos que caminar con Él en su misión. De esta manera, su Espíritu estará con nosotros y seremos empoderados, fortalecidos. Somos privilegiados en vivir en este periodo de la historia. Contamos con una visión mucho más clara de la gran controversia que tenían nuestros ancestros espirituales. No hay razón para que perdamos el rumbo. Dios quiere que seamos más que vencedores. Nos proporciona todo lo que necesitamos para ese objetivo. Nos asegura y garantiza su presencia en nuestras vidas si le permitimos que restaure nuestros corazones. De nosotros depende el aceptar el futuro brillante que Él nos ofrece. Gracias por acompañarnos. Les habló su amigo Joe Garza.